Bueno, pues hoy nos metemos de lleno en uno de los puntos más calientes del planeta, el estrecho de Taiwán. La base de nuestra conversación es un documento que nos ha llegado y cuyo titular, la verdad, ya es una sacudida en sí mismo. Sí declara que la reunificación de Taiwán es imparable. Pero, a ver, nuestro objetivo hoy no es solo relatar los hechos. Es algo más complejo. Vamos a usar esta fuente para entender cómo un único evento, unos ejercicios militares, puede fracturar la realidad en un montón de percepciones distintas. Analizaremos la acción de China, la calculada respuesta de Taiwán y luego veremos cómo la onda expansiva golpea a sus vecinos, Japón, Filipinas, Australia, y cómo, desde otro universo casi, lo interpreta una figura como el expresidente Donald Trump. Es una forma muy acertada de plantearlo, ¿sí? Lo que tenemos delante no es un simple resumen de noticias, es más bien un test de estrés geopolítico. China realiza un movimiento, aplica presión, y de repente podemos ver con una claridad asombrosa las alianzas, los miedos y las estrategias de cada actor. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente ves dónde está colocado cada mueble. Nuestra misión es entender no solo lo que cada uno dice, sino por qué lo dice y sobre todo a quién se lo está diciendo realmente. Pues empecemos por el origen del temblor, los ejercicios militares chinos. El documento es bastante escueto en los detalles, pero menciona un punto que me parece clave para entender todo lo demás. Dice que China practicó ataques marítimos contra objetivos en 5 zonas concretas alrededor de la isla. A primera vista, pues suena a la típica demostración de fuerza. Pero es mucho más que eso. Si miras un mapa de esas 5 zonas, te das cuenta de que no están elegidas al azar para nada. Rodean la isla por el norte, el sur, el este. Forman un cerco. Lo que los analistas militares interpretan no es solo una intimidación, es un ensayo general de un posible bloqueo total. No se trata solo de hacer ruido con los motores de los barcos. Es una simulación logística para ver si pueden cortar a Taiwán del mundo exterior. Estrangular sus puertos vitales como Kaohsiung o Keelung, de los que depende para recibir energía, alimentos, bueno, prácticamente todo. Es una amenaza mucho más sutil y sofisticada que un desembarco anfibio. Es practicar cómo asfixiar a la isla. Entendido. O sea, no es una amenaza de invasión directa, es una amenaza de aislamiento letal. Y ante esa simulación de asfixia, ¿cómo reacciona Taiwán? El presidente Lai Ching-te, según nos cuentan, condena las acciones. Usa una frase muy potente, las califica como no el comportamiento de una potencia mundial responsable, pero al mismo tiempo añade que su gobierno no provocará una confrontación ni buscará conflicto. A ver, esto me suena a la respuesta diplomática de manual. Condena firme por un lado, mensaje de calma por el otro. ¿Hay algo más que rascar ahí? Hay muchísimo más. Esa dualidad es una obra de orfebrería estratégica de verdad. Empecemos por la crítica. La frase potencia mundial responsable es un dardo envenenado. No es un insulto vulgar, es algo mucho más hiriente. Apela directamente al gran objetivo de Pekín, ser visto como un líder global legítimo, como una alternativa estable a Estados Unidos. Al decirles que no se comportan como tal, Lai no solo los critica, sino que intenta activar un resorte en la comunidad internacional. Les está diciendo a Europa, a Asia, al mundo: miren, esta potencia que aspira a liderar el mundo no juega según las reglas. Es un intento muy astuto de aislarlos en el plano narrativo. Claro, es como intentar quitarle la silla en la mesa de los mayores. Exactamente. Y luego está la segunda parte del mensaje, la de la contención. Aquí hay un detalle que me parece fascinante. Lai no solo dice que no buscará el conflicto, sino que el documento destaca que agradeció públicamente a sus Fuerzas Armadas por responder a las amenazas con un fuerte sentido del deber y un alto nivel de profesionalismo. A primera vista, parece un gesto protocolario, casi de relleno. Sí, lo típico que diría un presidente en esa situación, vamos. Pero el público de ese mensaje no es solo interno. Hacia adentro, claro, busca subir la moral y proyectar control. Pero hacia afuera el mensaje es para Washington, para Tokio, para Canberra. Les está diciendo: somos un socio fiable. Ante una provocación masiva, no respondemos con pánico ni con histeria. No vamos a arrastraros a una guerra por una reacción desmedida. Somos profesionales, estamos preparados y mantenemos la calma. Es una forma de garantizar a sus aliados que apoyar a Taiwán no significa firmar un cheque en blanco para un gobierno impulsivo.
Es una comunicación estratégica pensada para cada audiencia, no solo para Pekín, sino también para sus vecinos y aliados, que sin duda están observando con muchísima atención. Y vaya si estaban observando. La fuente nos muestra que, efectivamente, estaban pegados al televisor. La reacción de Japón, por ejemplo, fue inmediata. Su Ministerio de Exteriores condenó los ejercicios por aumentar las tensiones y transmitió su preocupación formal a Pekín. Hasta aquí, todo previsible. Pero aquí la fuente añade un dato que, no sé, me genera dudas. Menciona un comentario pasado de la ex primera ministra Sanae Takaichi sugiriendo que Japón podría intervenir militarmente si China atacaba. No es mezclar churras con merinas. Una cosa es la preocupación diplomática actual y otra un comentario de hace tiempo de una política que ya no está en el poder. ¿No podría ser una forma de exagerar la postura real de Japón? Entiendo perfectamente el escepticismo. A primera vista parece una forma un poco sensacionalista de añadir dramatismo, pero creo que la fuente lo incluye por una razón muy astuta. No lo hace para decir Japón va a ir a la guerra, sino para mostrarnos el espectro completo del debate que existe dentro de Japón. La declaración oficial del ministerio es la punta del iceberg, la postura cauta, diplomática, predecible. El comentario de Takaichi, aunque no sea la política actual del gobierno, representa el otro extremo de ese debate interno, una ala mucho más dura y dispuesta a la acción que existe y que tiene peso en la política japonesa. Al poner las dos cosas juntas, el documento nos está diciendo: ojo, la preocupación oficial que veis es real, y debajo de la superficie hay corrientes de pensamiento mucho más agresivas. Le da una profundidad y una gravedad a la declaración oficial que de otro modo no tendría. Vale, lo veo. No es que esa sea la postura oficial, sino que la postura oficial se emite con el telón de fondo de un debate interno mucho más intenso. Exacto. Y no olvidemos el interés propio de Japón. Más del 90% de su petróleo pasa por las rutas marítimas que bordean Taiwán. Un bloqueo o un conflicto en el estrecho no es un problema de política exterior para Tokio, es una amenaza existencial para su economía. Su preocupación no es teórica, es absolutamente material. Entendido el matiz de Japón. Pero luego la fuente parece agrupar a Filipinas y Australia, y sus declaraciones suenan muy parecidas. Filipinas, profundamente preocupada. Australia, profundamente preocupantes. ¿Estamos ante un simple coro que canta la misma canción? ¿O hay diferencias en por qué la cantan? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que, aunque la música suene parecida, la letra de sus miedos es completamente distinta. Empecemos por Filipinas. Cuando el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, habla de que esto socava la paz y la estabilidad regionales, lo dice con conocimiento de causa, y yo diría con un nudo en el estómago. Para Filipinas esto no ocurre en un lugar lejano, ocurre en su patio trasero. Es el mismo actor, China, que hostiga a sus pescadores, que utiliza cañones de agua contra sus guardacostas en lugares como el banco de arena de Ayungin. Para Manila, la intimidación a Taiwán no es un evento aislado, es un capítulo más de la misma historia de coerción que ellos sufren a diario. Su preocupación es visceral, es inmediata. Es la del vecino que ve cómo están apaleando al de la casa de al lado y sabe que él puede ser el siguiente. O sea, que para ellos es la confirmación de sus peores temores sobre el comportamiento de China en la región. Precisamente. Y ahora miremos a Australia. La distancia geográfica es mucho mayor. Su preocupación no es tan visceral, es más estratégica, pero no por ello menos intensa. Cuando Australia califica los ejercicios de desestabilizadores, está pensando en el panorama general, en el orden basado en reglas del Indo-Pacífico. Para Canberra, una acción así de China es una afrenta directa a ese sistema que, en teoría, garantiza la paz y el libre comercio. Su reacción es la de una potencia regional que ve amenazado el status quo del que depende su prosperidad y seguridad. Además, es una reafirmación de su alianza con Estados Unidos y de su compromiso con pactos como el AUKUS. Su ansiedad es más sistémica. O sea que lo que parece un coro cantando la misma canción, en realidad son tres solistas cantando sobre tres miedos muy distintos. El miedo de Japón a que le corten su línea de vida económica, el miedo de Filipinas al matón del barrio y el miedo de Australia a que se desmorone todo el sistema regional. No se podría haber resumido mejor. Y es la convergencia de esos miedos distintos lo que crea esa especie de muro de contención diplomático frente a Pekín. Es un frente común, sí, pero construido con ladrillos de ansiedades muy diversas. Y es precisamente la solidez de ese muro lo que hace que la siguiente pieza del puzzle sea tan chocante.
Justo, porque cuando parece que hemos encontrado un consenso regional, aunque sea por motivos diferentes, la fuente nos lanza una bola curva. Aparece una voz que rompe la baraja por completo, la del expresidente estadounidense Donald Trump. El documento resume su postura de una forma muy directa. Minimizó la situación. Y es un contrapunto absoluto. Es como estar escuchando una sinfonía de Mozart y que de repente alguien encienda una radio con reggaetón a todo volumen. El contraste es brutal. La fuente nos da dos razones para esa minimización. La primera, su supuesta gran relación con Xi Jinping. La segunda, un argumento que a primera vista podría sonar razonable, que China ha estado haciendo ejercicios navales durante 20 años en esa área. Claro, ese es el punto que podría generar debate. Tiene algo de razón en eso. ¿Son realmente estos ejercicios tan distintos a los de antes? ¿O es que ahora todo el mundo está más sensible y reacciona de forma exagerada? Es una pregunta muy pertinente, porque nos obliga a analizar si la alarma regional está justificada. Y la respuesta es que sí. Estos ejercicios son cualitativamente diferentes. Primero, por el contexto político. Se producen justo después de la toma de posesión de un nuevo presidente en Taiwán, Lai Ching-te, a quien Pekín detesta. El timing es un mensaje en sí mismo. Segundo, por la escala y la naturaleza de la simulación, lo que hablábamos antes del ensayo de bloqueo. No son simples maniobras, son un ensayo de una estrategia de coerción específica. Y tercero, por el clima geopolítico general, con la guerra de Ucrania como telón de fondo, que ha elevado la sensibilidad global ante este tipo de agresiones. Así que el argumento de que esto es lo de siempre ignora deliberadamente todo el contexto que lo hace diferente y más peligroso. Entonces, la perspectiva que se le atribuye a Trump no es simplemente una opinión diferente. Es casi como si estuviera describiendo una realidad paralela. Es que lo es. Y eso es lo más revelador. La región ve una crisis de seguridad inminente basada en hechos concretos. En cambio, la visión que se presenta aquí lo reduce todo a dos marcos. El de las relaciones personales, confíen en mí, yo me entiendo con Xi, y el de la normalización histórica. No se preocupen, esto ya pasaba antes. Es un enfoque que invalida por completo la percepción de amenaza de Taiwán, Japón, Filipinas y Australia. Les está diciendo, en esencia, vuestros miedos no son reales, estáis exagerando. Y eso, para un aliado, es una de las cosas más desestabilizadoras que puede oír. Nos muestra un choque fundamental entre una visión geopolítica basada en alianzas y normas y otra basada en transacciones y relaciones personales con líderes autoritarios. Vale, creo que tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a intentar recomponer la imagen. El panorama que nos queda es el de una acción china muy específica, una simulación de bloqueo, que actúa como una piedra en un estanque. La primera onda es la respuesta de Taiwán. Una defensa verbal muy dura, pero a la vez una postura de firmeza serena para tranquilizar a sus aliados. A continuación, vemos la segunda onda, la reacción de los vecinos. Se forma un muro de contención diplomático, pero es un muro heterogéneo, construido, como decías, con los ladrillos de miedos muy distintos. El pánico económico de Japón, la ansiedad existencial de Filipinas y la preocupación estratégica de Australia por el orden regional. Y sobre todo eso, como una capa final que lo distorsiona todo, se superpone la perspectiva desde una figura prominente de Estados Unidos que ignora todas esas alarmas y lo enmarca en una narrativa de normalidad y de gestión personal. Es fascinante cómo un solo hecho puede generar interpretaciones tan radicalmente opuestas. Al final, este documento es un mapa. Un mapa no de territorios, sino de realidades. Nos muestra que en la geopolítica no hay una verdad objetiva, sino una colisión de interpretaciones, cada una moldeada por la geografía, la historia y los intereses de quien mira. Cada declaración es una ventana al alma estratégica de un país. Lo que nos deja claro es que la batalla más importante quizás no se libra solo con barcos en el estrecho, sino con las narrativas y las percepciones en las capitales de todo el mundo. Totalmente. Y eso me lleva a una última reflexión, a la gran ausencia en todo este análisis que hemos hecho. Hemos hablado de la acción de China y de la reacción de todos los demás, pero no hemos oído la voz de Pekín explicando su lógica interna. Solo vemos su acción, la punta del iceberg de su estrategia. La fuente no nos da acceso a su justificación, a su narrativa. Es el gran punto ciego de la historia que nos han contado. Dando ellos a sí mismos.
Si tuviéramos acceso a un documento interno del Partido Comunista que explicara el porqué real de estas maniobras, si es para consumo interno, si es una prueba real de capacidades, si es un mensaje para Washington, ¿cómo cambiaría nuestra percepción de todo lo demás? ¿Veríamos las reacciones de los vecinos como una respuesta lógica y proporcionada, como una sobrereacción paranoica o como algo intermedio? Esa es la pieza que nos falta para completar el puzzle, el entender la motivación del actor que puso todo este tablero en movimiento.